Bueno, buenas tardes, buenas noches o buen día. Grabo de nuevo la clase porque tengo entendido que no subió la primera. Se ha perdido en algún lugar de la nube. Bueno, arrancamos con esto. Voy a tratar de hacerlo breve. Tengo dos bloques de 40, pero creo que en un bloque de 40 lo podemos solucionar, de 40 minutos. Los quiero poner en contexto, como siempre, en la situación que nosotros estuvimos analizando desde el principio de la materia. Analizamos siempre el proceso biológico desde la observación que Barragán realizó de Margalef, y nosotros entendimos que éramos un sistema abierto, disipativo y autoorganizativo. A su vez, si cumplíamos con esos principios, la de disipación de energía y la de autoorganización, generamos un organismo, nosotros, homeostáticos, en el cual un estrés aplicado tenía una carga de distrés. Recuerden que el distrés también puede ser analizado como euestrés cuando el estrés es positivo, beneficioso. Cuando uno tiene un episodio de estrés que lo lleva a las buenas sensaciones, las buenas emociones, la risa, el amor, el cariño, etc. Ejemplo de un egoestrés siempre fue, o el primero que uso yo, es cuando un niño abraza al padre o a la madre, cuando dos parejas, no sé, salen a caminar para mirar el atardecer. Estrés. Distrés ya no es positivo para el organismo. Hablamos de una fase catabólica y de una fase anabólica. Se recupera como información la energía disipada. Y esto era lo que generaba una estructura, la cual hablaba de la historia del sujeto. Dijimos que podía haber estreses que eran agudos o estreses crónicos. Bueno, ahora hablando propiamente del estrés, el estrés entendido como lo que estudiamos, que dijimos que, bueno, un estrés crónico nos podía convertir nuestra capacidad biológica neuroendocrina, neuropsicoendocrina, en un burnout. El que lo quiera adelantar, lo puede adelantar, porque esto, cuando yo salga del paint, que aparezca la placa de depresión postparto, ahí estoy hablando de depresión postparto, si no se pierden tanto tiempo al pedo. Esto es repaso. Bien, y decíamos que el estrés crónico nos podía llevar a este punto, a donde estábamos quemados, pero que el estrés crónico también hacía un gran efecto sobre nuestro estilo de vida. Y teníamos que saber que el síndrome metabólico, esta endemia, o sea, la cantidad de casos que hay aumentando de forma drástica en Argentina, ni hablar en los países del norte, en Estados Unidos. Bueno, síndrome metabólico. ¿Y por qué yo lo asociaba? Porque cuando vos tenés estrés, es normal que te sientas ansioso, ansiosa, es normal que tengas tensiones, que estés irritable, bueno, que te lleve a que esa ansiedad sea apagada con comida, en cambio de que esa ansiedad sea apagada con actividad física. Bueno, lo vimos, ok. Entonces dijimos que el estrés también crónico, el estrés puede traer alteraciones del sueño. Otro de los temas que vimos, y vimos que las alteraciones del sueño le pueden dar síndrome metabólico. Después dijimos, bueno, está todo bien, ok. Sigo pensando ahora en la otra clase y dijimos que a pesar de que nosotros sabemos que envejecemos en la adolescencia, vimos que cuando hablamos de síndrome de fragilidad en el adulto ya llegaba con esos epifenómenos de una manera que se le adjudicaba con cierto rasgo de normalidad. Y ya saben que no es normal que una persona tenga 45 años, que tenga 15 kilos de sobrepeso, que no pueda dormir, que tenga apnea del sueño. No es normal. ¿Está bien? Entonces tenemos que empezar a ver cuándo es que nuestro organismo empieza a declinar. Bueno, declina en la adolescencia. Okay. Pero cuando yo pienso en síndrome de fragilidad, no lo tengo que pensar
en los 65, 70 años, 75, sino tengo que pensar que ese síndrome de fragilidad, con todo lo que nosotros vimos, nos puede estar pasando a nosotros con 50 años de edad. Uno de los ejemplos más claros es la pérdida de fuerza. Depresión, la pérdida de fuerza en tren inferior. Básicamente está apareciendo eso del síndrome de fragilidad. Bueno, y ahora eh, podríamos hablar de todo lo que hablamos, alguna otra patología asociada, algo que se habló en clase, podríamos decir apnea del sueño, no me acuerdo qué más, bueno, fueron un montón de temáticas que estuvieron asociadas a esto que yo empecé a utilizar como starter, que por lo pronto interpreto que fue un starter bueno. Conocer la biología y cómo el estrés crónico nos afecta. ¿Qué dejó colgado, profe, por ahí? El síndrome de Cushing, una clase que está grabada, donde los fármacos que uno puede tomar de forma eh, continuada en el tiempo, de forma sistemática, puede desarrollar síndrome de Cushing. O muchas veces puede estar oculto ahí, confundiéndose con un síndrome metabólico. Fin de cuento, todo esto para contarle que esos procesos de estrés cambian la neurobiopsicología. En el caso que le voy a presentar ahora, le voy a presentar depresión postparto. Justamente la depresión postparto, el baby blues, es un estrés muy fuerte en la mujer, y que eso conlleva a que la depresión postparto se divide básicamente en tres. Esos tres momentos son muy importantes para comprenderlo cuando uno tiene que acompañar a una mujer, cuando uno tiene que, o a tu pareja, o quien sea, ¿no? A tu mamá. Se entiende el parto como un evento lo suficientemente estresante como para desencadenar un estrés postraumático, que justamente tiene las características, cuando es muy fuerte, tiene las características de un burnout. Y cuando no es tan fuerte, tiene las características de un estrés crónico, que de repente pasa algo que cambia la neurobiología bien, o neuropsicobiología de la mujer. Y como nosotros sabemos que constituye en la mujer un momento de vulnerabilidad al parto, dicen que a nivel cerebral hay un escenario neurobiológico hormonal específico, hormonas como mensajeros químicos, que está preparado para el inicio del vínculo con el bebé. ¿Sí? Entonces, la preparación hormonal te da la continuación de la matria, de lo que sería el embarazo, cuando da a luz, y continuarlo hacia la criatura. Al menos a nivel especie es lo que auspicia que sigamos siendo especie. Bueno, entonces hay condiciones que hacen que estos eventos que transcurren durante el parto, las primeras horas del posparto pueden quedar vividamente grabados en la memoria consciente, tanto como si son positivos como si son traumáticos. Si son positivos, bien por ello. Si son traumáticos, nos vamos a enfrentar, como ya van a ver, con tres posibles estadios. Vuelvo a mi libro, el DSM-4, donde me apoyo biológicamente lo que ocurre, y dice que cualquier parto que haya habido una amenaza de muerte o graves secuelas físicas para la madre o el bebé, y donde la madre haya vivido la amenaza con miedo extremo, indefensión u horror, que puede desencadenar un estrés postraumático. Por el otro lado, acá Watson en el 2008, porque como ven, se sigue estudiando estos efectos, ¿no? Bueno, dice, el parto traumático se ha definido como aquel en el que hay un peligro real o amenaza vital para la madre o para su bebé. Después van a ver, hay situaciones donde a lo mejor la madre viene condicionada y esa amenaza vital lo tiene la madre por algún tipo de situación psíquica, psicológica. Por ejemplo, una depresión, una persona que tenga mucha ansiedad,
Bueno, lo vamos a ver más adelante. Consideraciones generales. No es tan importante cómo haya sido el parto objetivamente, sino el hecho de cómo la madre haya pensado en el mismo, cómo ha pensado la madre en su vida y en el bebé, si corrían peligro o si reaccionaban sintiendo miedo, indefensión u horror. Según Todorov, un libro, El problema del otro, un libro increíble, pero bueno, Todorov dice, el trauma del parto reside en la mirada de quien lo percibe. ¿Sí? Entonces, esa percepción, que es individual, nos puede poner en cualquier lado de los abanicos de los 3 posibles grados o niveles de baby blue, depresión postparto, psicosis. Cuando decimos que teníamos factores que podían ser predictivos, acá es donde a mí me gusta mostrarles que la historia pasada de psicopatología, en depresión y ansiedad, presencia de alteraciones psicológicas durante el embarazo, que haya tenido un aumento de complicaciones, un aumento de presión arterial, que haya tenido preeclampsia, un embarazo no planeado, no sé, tienen todos los factores desencadenantes ahí, y yo quiero mostrarles un punto, lamentablemente no lo tengo numerado, pero les quiero mostrar un punto que la mayoría de las mujeres viven, sobre todo en el sentido laboral de la maternidad, ¿no? Cuando la mujer queda embarazada y tiene que afrontar la ausencia del trabajo, o permisos al trabajo para amamantar, si bien está un poquito aceitado eso, no en todos los niveles sociales está aceitado. Entonces, situaciones estresantes, que puede vivir la madre con eso, puede llevar a una depresión postparto. Y después, ustedes verán falta de red de apoyo, dificultades económicas, abuso emocional, que puede haber o sexual en la infancia, puede haber un fallecimiento. Bueno, tienen un montón de factores donde eso puede ser predictivo, una depresión por parto. Síntomas, son 5. Recuerdan y viven el parto mediante flashback o pesadillas durante semanas o meses. Cualquier evento que les recuerde el parto, como pasar delante del hospital o ver una embarazada, puede desencadenar esos recuerdos y producir una reacción de ansiedad. 2. Se sienten desconectadas o extrañas ante el bebé, ausentes de la realidad, como si no estuvieran ahí, como si no fuesen ellas mismas. En el libro que les dejé, o sea, la propuesta que les dejé, ustedes verán que, digamos, la que escribe eh, es una mujer que está teniendo una depresión postparto, sin ánimo de cagarle el fin del cuento, van a ver que es una psicosis postparto, pero en ese momento la autora escribe y recién en la 4ª o 5ª página aparece la figura del niño, que era ese niño, no era mi niño. ¿Sí? Entonces hay como una ausencia de la realidad, como que no está ligada directamente con el bebé. Y esta disociación puede comenzar inmediatamente después del parto, y algunas mujeres lo describen como la sensación de no sentir nada, como si todo eso no estuviese sucediendo a mí. Los otros 3 síntomas es el trauma vivido, hace que necesiten entender y hablar continuamente de lo que les sucedió, y que buscan de forma obsesiva información sobre obstetricia o de lactancia, o de nutrición, de cuidado del bebé. Por otro lado, se sienten enfadadas con los profesionales, con sus familias y consigo mismas muchas veces. Estos son muy evidentes las situaciones de ansiedad y de depresión que empiezan o sea, que pueden aparecer como un baby blue, que pueden ir a una depresión y que pueden terminar en la psicosis. El 5º síntoma, la experiencia de la maternidad puede verse afectada y se encuentran distanciadas, como le decía, de sus hijos o del hijo. El trastorno puede producir un rechazo a la sexualidad, a tener más hijos o hacer que la madre pida una cesárea en el siguiente embarazo. Situaciones en donde queda uno grabado, o una grabada, y, remarco, distanciadas o rechazo
distanciados o rechazo a la sexualidad. La no socialmente decible aceptable, la no socialmente decible aceptable de la mujer. Acá tenemos algo que ya hemos comentado en otras clases, que tiene que ver con algo social que no se puede decir porque no es bien aceptado, no estaba aceptado a nivel social. Por ejemplo, si una mujer que tiene 17 años se ríe y se le escapa pichí, no está bien aceptado esa incontinencia. Pero si la mujer lo dice en la menopausia, o lo dice en el posparto, se acepta. En este caso, no está bien visto el malestar generado por el trastorno del estrés. Tras el parto, a menudo no se puede decir, porque supuestamente hay una aversión hacia el bebé. ¿Ok? Y en ese caso, donde la mujer no lo puede decir, tampoco se diagnostica ni se trata. Y además, su infradiagnóstico, que generalmente ocurre esto, está solapado con los síndromes del posparto y con un problema de simple adaptación. Es decir, ese estrés precisa adaptaciones, como hemos visto con Margalef Barragán, pero que muchas veces el estrés es tan fuerte que lleva un tiempo esa adaptación. Y mientras no llegue la adaptación, esa mujer va a sufrir ese no poder decir y hay un infradiagnóstico. El artículo que les dejo a continuación tiene que ver con las posibles diferencias, pero que yo se la voy a marcar resumidamente en esto que continúa el PowerPoint. Me olvidé, cuando estaba haciendo la introducción, me olvidé decirle que en el envejecimiento nosotros cursamos también estas alteraciones a nivel hormonal, que era la menopausia y la andropausia, y lo que podría arriesgarme a decir es que muchas veces la edad de la madre también puede influir en la tendencia a tener eh, depresión postparto. Claro está que esta edad de la madre va a estar metida en un nivel social, sociocultural, eh, normalmente que es medio alto. En otro nivel social, a lo mejor, bueno, estoy teorizando, no importa. Depresión postparto, cerca del 20% de las mujeres lo van a tener. La psicosis por parto lo van a tener de 1 a 2 mujeres de 1000 partos, y la tristeza postparto la va a tener del 50 al 80. Entonces el baby blue es normal, tiene un 80% de predominio, la depresión postparto el 20%, y después te queda unos puntitos para la psicosis postparto. El libro que yo le estoy diciendo que lean, el cuento que le estoy diciendo que lean, vamos a estar en este lugar. Obviamente, ustedes van a encontrar en ese cuento todos los pesos sociales que sufre la mujer, no solamente por el matrimonio, sino los pesos sociales que sufre por la hegemonía médica. En el cuento, tanto el hermano de ella como el marido eran... Bueno, el baby blue se describe como una alteración del paciente de ánimo que está debida principalmente a cambios hormonales, psicológicos y sociales, que tiene una intensidad y duración variable, y que suele aparecer entre 2 y 4 días posteriores al parto. Los síntomas son de alivio espontáneo dentro de 2 a 3 semanas luego de que dio a luz. No hace falta atención, no hace falta atención médica o psicológica, pero como una exageración vamos a decir que durante un mes la mujer va a tener un baby blue. Tristeza postparto 80%. Depresión postparto, ese 50 para abajo, esos estados de ánimo deprimido, comienza en cualquier momento posterior al parto, días, semanas, meses, y puede aparecer también hasta un año después. Puede afectar
en cualquier tipo de parto o número de embarazo. Es decir, puede ser por cesárea o dar a luz normal, puede ser en el primero, en el segundo, en el tercer embarazo, no importa, aparece una depresión. Las situaciones que tenemos de depresión, la ven ahí, son de depresión. El único problema que nosotros tenemos acá es que esa depresión, hay una sensación de es un amor-odio con la criatura, ¿sí? Aparecen insomnios, ambivalencia, sentimiento de ambivalencia hacia el hijo. El resto es de una depresión de libro. Recuerden que este ya sería el segundo nivel. Y el tercer nivel, la psicosis, las mujeres que han padecido trastorno psicótico previo tienen un 35% de desarrollarlo. En aquellos casos en que la psicosis apareció por primera vez durante el posparto, el riesgo de recurrencia en un siguiente nacimiento es del 50 al 60%. Bien, y la psicosis posparto tiene que haber, probablemente, en estos factores, tiene que haber algún tipo de trastorno afectivo. Bien, puede haber padecido esquizofrenia o algún trastorno psicoafectivo. Yo sé que a muchos no les gusta la palabra trastorno, pero estamos con el DSM-4, historia familiar de trastornos afectivos y complicaciones durante el parto o después del mismo. Entonces, aquí vemos 3 niveles de gravedad. Una común se va, como digo yo siempre, se va antes del mes. El otro, la depresión, puede aparecer en cualquier momento y es una depresión per se. No sabemos cuándo se va, pero es un tratamiento que la mujer tendría que seguir. Tendría que estar apoyada psicológicamente, tendría que estar un seguimiento médico, endocrinológico, bueno, lo que estuvimos hablando en todas las clases, y el 13% del primer año puede aparecer el posparto, la depresión posparto. Y la psicosis es un nivel muy pequeño, pero que muchas veces esa psicosis posparto o esa depresión posparto no está asociada al parto. Para eso les traje el tema acá. ¿Sí? Ahora olvídate del parto y encuéntrese mujeres que hace 2 años, 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio que han tenido un bebé, que pueden estar en la depresión o en la psicosis. Podríamos hablar. Bien, consecuencias del trastorno de estrés postraumático en el posparto. No nos podemos acercar al bebé, hay una disfunción con el apego con el bebé. Las mujeres quieren abandonar la lactancia, y acá ocurre, bueno, ahora sigo. Quieren abandonar la lactancia con el fin de proteger su equilibrio emocional. Si bien para otras el establecimiento de la lactancia materna les supone un cierto modo una recuperación de la confianza en sí misma y de su propio cuerpo, otras mujeres no quieren dar la teta. Y déjenme después hacer un ítem con eso. Dificultades en la aceptación del rol materno. Mis actos como madre eran mecánicos, por dentro no sentían nada. Estas mujeres pueden sentirse pueden sentir una acusada desconexión con su bebé, incluso muchas sienten que el bebé no les pertenece. Percepción de pérdida del apoyo familiar, socioeconómico. Digo socioeconómico porque puede ser que la madre tenga un problema en el trabajo o que la discontinúen del laburo, y eso también es una causa de trastorno de estrés. Aislamiento, evitan estar en lugares con otras madres o con otros bebés. Miedo intenso a futuros embarazos y partos. Muy bien. Cuando la mujer da a luz, vamos a ver que hay en el momento del parto primero que hay una oleada terrible de hormonas, como la oxitocina,
como la relaxina, que te pone en un estado, eh, una pseudo euforia que a lo mejor no se siente en el momento. A lo mejor tenés que ser muy consciente de tu cuerpo para vivirlo, pero eso permite el acto de nutración y contranutación. En el momento donde el bebé se encaja en el canal de parto y que luego, moviendo las caderas básicamente, ampliando y cerrando los diámetros, el bebé da luz. El bebé sale, el bebé sale por el canal de parto. Ese movimiento está muy asociado con la oxitocina y la relaxina, que permiten la diastasis. Por ejemplo, el ensanchamiento de la sínfisis pubiana, que normalmente está cerrada por fibras fuertes del tejido conectivo, se relajan y pueden estirarse hasta 8 centímetros, incluso en algunos casos hasta más. Es un ejemplo de cómo eso es un estrés grande en la mujer. No es una cosa, di a luz y ya está. Hay un proceso hormonal muy intenso, no es mecánico solamente. ¿Cuál es la prevención? Alimentación, descanso, delegar responsabilidades, contar lo que te pasa, no hacer cambios radicales en ese momento. Fíjense que no quieren estreses que sean innecesarios, no hacer de lado la intimidad de la pareja, sostener la sexualidad, hacer actividades gratificantes, aplicar egoestreses, relación con otras parejas que esperan hijos, acudir a apoyo de ayuda de la lactancia. El tratamiento, obviamente, interdisciplinario, AT, psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, clínico, actividad del aire libre, estrés, dentro de lo posible con alguien que te acompañe, AT, exposición a la luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque esto va a generar, como ya dijimos, en otras clases, cambios hormonales beneficiosos para la mujer. Stretching, entrenamiento de fuerza. Uno puede discutir si el entrenamiento de fuerza va a ser beneficioso o no, no hay que ser tan boludo con esto, pero yo diría que haría entrenamiento de fuerza. Yo desarrollaría estrategias para sincronizar la lactancia, para que no impacte demasiado en el sueño. Sabemos que es imposible, pero hay algo que podemos minimizar. Alimentación con omega 3, hacen con glutamina, con proteínas de calidad, hacen que el balance nitrógeno de la mujer esté dentro de lo normal, que no haya un catabolismo marcado. Vuelva a la carga con las mismas cargas responsables que antes del parto, que no sea minimizado el trabajo de la mujer. Y ejercicios de ejecución en cadena cerrada, esto lo podremos después ver, porque esto es las famosas abdominales hipopresivas o respiratorias, etcétera, para evitar, en el caso que haya una secuela, de una relajación del suelo pélvico y que se produzcan las pérdidas de pichi, ¿no? Las incontinencias o embarazo. Hasta aquí llegamos. Les quería comentar, a modo de cerrar esto, es un periodo de estrés. Todas la han vivido, la mayoría lo ha vivido. Es un estrés. Entonces, las respuestas hormonales son igual al estrés. Cuando una mujer tiene cierta predisposición, ciertos factores, ese estrés se puede transformar no solamente en un baby blue, sino, como le pasa a la protagonista del cuento, supera el mes, hay una depresión, supera tiempo, 8 meses, un año, y cae en una psicosis posparto. Ese es el menor de las mujeres que lo van a sufrir. Y cuando yo le dije que la mujer no quería dar la teta, no quería dar de mamar en el periodo de lactancia, hay un detalle importante. Cuando la mujer da la teta en estado de estrés o en estado de rechazo hacia el lactante, no lo querés al bebé, te sentís que no es tuyo, lo sentís ajeno. O olvídate del baby blue, olvídate de depresión postparto, olvídate de eso, y vos como mamá le estás dando la teta mientras estás laburando, mientras estás peleándote con alguien, mientras estás, no sé. El cortisol, esta hormona ya tan conocida, pasa por leche materna,
el chico la chupa, y el cortisol que entra por la leche le cambia el tamaño de la amígdala al bebé. La amígdala es es un lugar, un lugar especializado en el cerebro que trabaja con las emociones, sobre todo con las emociones en el momento. Eh, por eso se ha medido que los chicos que toman la leche de teta de la mamá con estrés tienen una amígdala más grande, y normalmente esa amígdala está asociada con el miedo, con la inseguridad. ¿Sí? No es, esto no es obviamente 100% así, pero en la mayoría de los casos, también citando a Sapolsky, vamos a encontrar que esos chicos que nacen con esa leche de madre que han estado estresadas pueden tener cambios a nivel de la amígdala. No tiene que ver con el conocimiento, con la inteligencia, tiene que ver con algo emocional, que podremos decir inteligencia emocional. Pero después lo vamos a discutir si es que sacar el tema a colación. Cerramos acá. Espero que le haya servido de algo. Lo dije muy rápido, pero bueno, quería liquidarlo. Un abrazo gigante.